Les doy la bienvenida, amado pueblo del Señor. En Génesis 17, 18 dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Tenemos la palabra de Dios con Ismael, con Isaac, cada uno de nosotros. Pero antes de continuar con este sermón, les voy a decir una cosa. Dios y su soberano poder y deidad es sobre todas las cosas. Vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a los que se estén, Señor, entrando en esta plataforma. Te alabamos y te bendecimos porque sabemos que lo que se hace es conforme un propósito. Conozcan al autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Amén. El tema es Dios y su soberano poder y deidad. Isaac, hijo de Abraham y Sara. Abraham engendró a Isaac al tener aproximadamente 100 años de edad y Sara 90. En Génesis 17, 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ciertamente Abraham como un ser humano pensaba desde el punto de vista humano. Ya no había edad, ya no era el tiempo de poder traer hijos a este mundo. Pero en el versículo 8 de Génesis 17, lo que dice Abraham a Dios, ojalá Dios ponga sus ojos en Ismael y Dios viva delante de ti. Abraham aquí demuestra demasiada incredulidad hacia lo que Dios le dijo, que iba a tener un hijo. Pero Abraham ya tenía en sus brazos un heredero de carne y hueso, por lo que Abraham intercede por Ismael, de una madre egipcia, esclava de Sara. En el versículo 19, Dios le recalca, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. En Génesis 17, 19b, Dios le dice a Abraham, y confirmaré mi pacto monergista con tu hijo Isaac, un pacto para siempre, y los hijos, nietos y bisnietos, con ellos será mi pacto, un pacto sempiterno. Fíjense bien cómo en Génesis 17:20 dice, Dios estuvo atento a su intercesión por su hijo Ismael, su hijo el cual tuvo con Agar la egipcia. Por lo que Dios bendice al hijo a través de la súplica del padre. Y en cuanto a Ismael, dice Dios, también te he oído y he aquí que le bendeciré y le fructificaré y le multiplicaré mucho en gran manera y haré de él una gran nación. Dios llega a cumplir su promesa porque Él es Dios soberano. Dios tiene el poder para llevar a cabo sus planes para la humanidad a través de sus escogidos. Porque Dios en su gloria nos da su pacto de Él para con el hombre. Dios trata a Ismael como si fuese el hijo de la promesa. Pero Ismael quiere decir escuchar a Dios. Pero Ismael no es el primogénito de Abraham que Dios esperaba.
Ismael ciertamente es el primogénito de Abraham, pero a través de Agar. Pero Dios no lo ve así. Dios no lo cataloga en esa forma como Sara, como Abraham, porque ellos lo que buscaban era un heredero para todos sus bienes, nada más. Pero no un heredero espiritual en el cual Dios tenía ese plan para la humanidad. En Génesis 17:20 dice: Dios le bendeciré, le fructificaré, Él proveerá, le multiplicaré, una gran nación. Ciertamente Ismael tuvo 12 príncipes y es una relación con Jacob, que también tuvo 12 hijos, al igual príncipes. Si nos damos cuenta, Dios no hace el pacto sinergista con Abraham para con Ismael. Únicamente el pacto monergista. Dios da, Dios provee, Dios multiplica y Dios bendice a la nación. Dios no comparte la promesa que Dios le hizo a Abraham con Ismael. Por lo que los hijos de Ismael, los árabes, tienen diferente cultura y otros dioses. Por lo que cada pueblo geopolíticamente son diversos uno del otro desde el punto de vista de las creencias, de su religión, de su cultura, de su política, y en esto influye en su etnia. Ismael fue educado conforme a la tradición egipcia por su madre Agar, que era egipcia. Pero en Abraham empieza el patriarcado. El segundo patriarca es Isaac y el tercero es Jacob. Jacob es el tercer patriarca. ¿Ustedes sabían que Jacob tuvo 13 hijos? Fíjense, sí, fueron 12 hijos con diferente esposa. Y de ahí, con Lea, llegó a tener una hija que se llamó Dina. Esos son los 13 hijos. Jacob engañó, sabemos que por las escrituras que Jacob engañó a su hermano Esaú y le robó la primogenitura a través de un plato de lentejas. Y la bendición era para Esaú y la compró Jacob. No creo que haya sido un robo, ni un engaño tampoco. Fue algo que se hizo a la luz del día. Este hombre llegó hambriento realmente, no pudo cazar nada, pero eran los planes de Dios. No cazó nada, no pudo hacer una comida a través de su casa, pero entró con Jacob y dijo: oh, dame de comer, dame eso que tienes. Y Jacob le dijo astutamente, sabiamente, inspirado. Yo digo que fue inspirado por Dios. No fue por él mismo, por su humanidad. Dame tu primogenitura y te voy a dar toda esta cazuela de comida para ti solito. ¿Para qué quiero la primogenitura si me voy a morir de hambre? Dijo. Y así fue. No hubo engaño, no hubo mentira. Se refugió en Aram. Jacob se llega a refugiar en Aram por temor a su hermano Esaú, porque creía que lo iba a matar aún. Se casó con Lea y con Raquel, y sus hijos son los fundadores de la tierra prometida, llamada ahora Israel, reconocida hasta el día de hoy. Dios, en su soberanía y poder, cumple su promesa a Abraham, confirma el pacto que le hizo a los patriarcas de Israel en pleno siglo XIX.
1948 se cumple todo ese proceso para poder cumplirse la palabra de Dios. Pero una de las cualidades de Dios es que Él no tiene prisa. Él es tranquilo, Él tiene todo en sus manos, Él lo tiene calculado y sabemos que sus planes no son nuestros planes, ni sus ideas son nuestras ideas tampoco. Israel se posesionó ante el mundo como una nación grande y poderosa, como le conocemos hoy en día, pero esto es a través de la promesa de Dios a Abraham. Dentro de la soberanía, poder y deidad de Dios, vemos el seguimiento desde la promesa de Abraham en Génesis 17, 19b. Dice, y confirmaré mi pacto como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Imagínense, tendrá unos 3.500 años aproximadamente desde Abraham a nuestra época. Antes de que el mundo conociese a los hebreos, antes que el mundo conociese al pueblo de Israel. Pero Dios es un Dios que cumple su palabra y la gracia de Dios recayó primero en Abraham. ¿Por qué? Porque era un hombre sumiso a Dios, temeroso de un Dios, y Abraham era un hombre intercesor. Se preocupaba por el prójimo. La gente no supo valorar a Abraham como una persona fiel a Dios. La gente no pudo discernir el espíritu de amor de Abraham hacia su prójimo como al Dios Altísimo. Dios no ha cambiado sus pensamientos, ni sus sentimientos, ni su amor hacia la humanidad. Hebreos 13:8 dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta es la soberanía y el poder y su deidad de Dios. Dios no cambia en su naturaleza, ni en su propósito. Dios se ha manifestado como un Dios con principios y reglas a la humanidad y a favor de la humanidad. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dijo es a favor de la humanidad, para que la humanidad tenga bendiciones y bendiciones en abundancia y de lo alto. Por eso es que Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su gracia, Dios muestra su gloria, Dios muestra su poder y su soberanía y poder para bien nuestro, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:8. La palabra es realmente crucial, maravillosa. El plan de Dios, los pensamientos de Dios son únicos. Nosotros no podemos igualar a Dios y hacer algo cuando Dios entra en acción. Cuando Dios toma la iniciativa, nos muestra algo prodigioso, maravilloso, esplendoroso. Es un maestro de la pluma. Y vemos un drama en el futuro que el hombre no puede igualar. Pero podemos soñar nosotros y pensar y usar nuestra imaginación, pero no podríamos llegar a el pensamiento ni la imaginación de Dios para con el ser humano. Por eso Dios levantó a un hombre que se llamó José y le apodaban José el soñador. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, ya que Jacob era un anciano, por lo que le hizo una capa de muchos colores
Y José aparentaba ciertamente la obediencia ante los demás. José apacentaba ovejas y aproximadamente era de 17 años, juntamente con sus hermanos, ya que ese era el trabajo de ellos. Eran ganaderos, eran campesinos, pero ahí andaban ellos. Era la manera de vivir de aquel entonces. Pero José empezó su misión de preparar la salvación de Israel y fue al contrario de los demás hermanos. José fue el único que fue llamado de la familia para servir a Dios. Después de los 13 hermanos, él fue el único, José, que fue llamado para servir a Dios. Y fue empezar a contar a los 30 años. Fue en Génesis 37 al Génesis 50. Todo el libro de Génesis habla de José, sus maravillas, el comportamiento, la obediencia, la fe. Pero ¿de dónde surge ese José inquebrantable de fe? Fue en Génesis 37, 50 donde podemos nosotros vislumbrar, ver, y que nosotros podemos ser parte de la historia. Cuando nos involucramos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, sentimos que estamos en la vida, en el movimiento del plan de Dios, juntamente con sus escogidos, dándonos una enseñanza espiritual que nos va a ayudar a nuestra vida humana. Somos parte de la historia de Jacob, somos parte de la historia de Isaac, ahora somos parte de la historia de José, como el soñador. Pero un soñador en el cual no eran sueños como el viento, que van y vienen, no. Era unos sueños que Dios le daba la interpretación y le daba la sabiduría para poderlos discernir y enseñarles y decirles a la gente lo que Dios quería e iba a hacer con ellos. Parte de la historia somos. Al ver el favoritismo de Jacob, podemos sentir en sus líneas el celo de muerte y sentir el toque de la soberanía y poder de lo alto descender en medio del sufrimiento y la redención a una persona desprotegida, así como a una nación. Nosotros debemos de sentir que José fue menospreciado. José fue vendido a una caravana que compraba y vendía esclavos. José fue acosado por la esposa de Faraón y por eso José fue encarcelado. Pero José fue puesto a prueba por el Faraón para interpretar un sueño que tuvo sobre las vacas gordas y las vacas flacas. A través del copero, a través del panadero, José fue a dar ante Faraón. Y esa fue la llave que Dios usó para estar ante él. Y ese fue el momento que Dios usó para poner a José en el lugar que Dios quería que estuviese. Tuvo que pasar calamidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. José conocía la fe e historia de su bisabuelo Abraham. Me imagino que Abraham le platicó su vida a él, a sus hermanos. Habló sobre lo que Dios hizo, sobre la promesa de Dios de las naciones
y del servir a Dios y conocer a Dios. Abraham se preocupó en ese aspecto de la vida espiritual de sus nietos, de sus bisnietos. No lo dejó al azar. Así nosotros, cada uno de nosotros, cuando tengan oportunidad de hablarle a la familia, a sus bisnietos, a sus nietos, a los hijos, háblenle de las cosas que Dios hizo en tu vida, como testimonio de que Dios actúa en ti. No nada más les hables de lo que Dios hizo con los grandes hombres de la fe. Yo creo que tú tienes algo que contarle a tus nietos, a tus hijos al respecto y aún a tus amigos. José conocía la historia de su bisabuelo Isaac también, de todo lo que Dios hizo con él, cómo Dios se manifestó proveyendo todo lo necesario para su vida, su sostén, y cómo el padre Abraham enseñó a Isaac, y Isaac a sus hijos, y Isaac enseñó a Jacob y a Esaú lo benévolo, lo hermoso, lo maravilloso que es Dios para con ellos, para que también Jacob y también Esaú pudiesen comentar lo que Dios hizo en el pueblo y empezar a vislumbrar el futuro de esa grande nación que habría de nacer, poderosa. Y no me refiero poderosa bélicamente, económicamente, en una sociedad cimentada sin necesidades económicas, sino que en un pueblo grande y poderoso en el cual habría de venir ese Mesías prometido. Ahí es donde radica el poder, ahí es donde radica el trabajo de Dios, la visión de Dios en este patriarcado. Ahora a ti depende que hables de este patriarcado, pero que hables también de ti, de lo que Dios ha hecho en tu vida a través ahora de Jesucristo. Y que tus hijos escuchen y escuchen con atención y echen a andar su imaginación. Cuando les platiques grandes cosas sorprendentes que Dios hizo en tu vida, ellos también van a querer acercarse a ese Dios vivo y real. José conocía la fe y la relación de su padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora empieza a trabajar esa fe. Esa fue su herencia espiritual. A José como a sus hermanos y aún a su hermana Dina, hija de Lea. Todo esto se escribió para dar testimonio al hombre de que Dios siempre está al tanto de sus hijos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. El Señor dice siempre, clama a mí y yo te responderé. Puedes clamar para alabarle, glorificarle, para conocerle más, para que se manifieste más a tu vida, puedes hacerlo. No es necesario que te acerques a Él y le pidas dinero, le pidas esto, le pidas aquello. Eso, ¿sabes qué es? Eso viene por añadidura. Pero lo principal que Dios quiere en tu vida, en la vida del hombre, es que le reconozcan como el único y suficiente Dios y autor y consumador de tu salvación. Es lo que Él quiere. A través de todo ese trabajo, a través de esos miles de años, desde Abraham hasta nuestros tiempos, es lo que Dios quiere, que reconozcamos al Hijo como nuestro Salvador y que la salvación sea y única y es para la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Esa vida eterna, ese es el principio, el final de Dios, porque así como las aguas cubren la mar,
la gloria de Jehová cubrirá la tierra, y esa gloria es Jesucristo. Es algo que nosotros tenemos que aprender de esta familia maravillosa, de este momento de los patriarcas. Todo se escribió para testimonio al hombre, para que el hombre esté también al tanto de las cosas de Dios y no nos olvidemos de las cosas de Dios cuando seamos bendecidos por Dios. No apartemos nuestro corazón de Dios a vanidad, a prepotencia, a críticas, sino que antes reconozcamos que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y si no tienes, es porque te falta una sola cosa: Jesucristo, que es el que lo llena todo y es el que suple todo. Y es ahí donde vienen las bendiciones de lluvias, bendiciones, maná del cielo. Pero viene por añadidura. Dios ve tu corazón, tus sentimientos, tu gemir. Y Él entra ahí y escudriña lo profundo de lo que tú eres, cómo piensas. Y Dios empieza a poner un hálito de vida y de soplo en ti, hasta llegar a conocer al autor y consumador de la salvación eterna, que es Jesucristo. Para que te goces en Él, te recríes en Él y puedas decir libremente: el Señor me ha libertado de las cadenas, Cristo me libertó de las cadenas de la ignorancia, del pecado, de la religiosidad. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Ese es el punto principal de Dios. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Así Dios nos ama. Ese es el plan de Dios para contigo, para con nosotros. Dios nos ve, Dios nos procura, Dios provee. Juntamente con la tentación viene la salida. Aquellos que aman al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tienen un llamamiento según su propósito. Dios sabe utilizar todas las circunstancias adversas y aún las más difíciles que haya en tu vida. Dios posee atributos que solo la deidad puede detener, obtener, y nadie más, solo Dios. Unos atributos que es la eternidad. Juan 8:58, voy a dar lectura bíblica en Juan 8:58. Es decir, la palabra del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham es desde antes. Dios es desde antes que Abraham. Y cuando Abraham era Abraham, Dios ya era. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es eterno. Es uno de los atributos de Dios, la eternidad. La omnipresencia de Dios la vemos en Mateo 8:20. Mateo 8:20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La omnipresencia de Dios es siempre presente en el mundo. Donde hay un ser humano, ahí está Dios. En el desierto, perdido, ahí está Dios. En la selva, extraviado, ahí está Dios. En la mar, ahí está Dios.
no sabe a dónde ir el hombre, pero ahí está Dios. Dios no te deja, no te desampara. Muchas veces nosotros le dejamos y hacemos que Dios nos desampare, Dios nos deje. ¿Por qué? Porque no clamamos a Él. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios caballeroso. Si nosotros le hablamos a Dios, Él nos responde, heme aquí. Simplemente, Él nos contesta, sabe cómo somos, lo que tenemos necesidad. Esto es obrar para bien. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, dice Dios, volveré a ti y según el tiempo de la vida. El tiempo de la vida llega a presentarse en Cristo Jesús. El tiempo de la vida antes de Cristo llega a presentarse a través del mensaje de los profetas y de la ley. Creer en los profetas, creer en la ley, es la fe de que Dios cumple su promesa sobre el Mesías que vendrá. No importa que se haya tardado 1000 años, 2000 años, o 3000 o 5000 años, como dicen algunos, y que este mundo ya tiene cerca de 6000 años de existencia. No importa. Dios en su palabra, Él es presente. Nunca es pasado, nunca es futuro. Él es un presente continuo en la vida del hombre. Y Dios quiere una relación contigo, donde sea que te encuentres, como estés. Ahí quiere Dios ese momento. Muchas veces tienes que encontrar a Dios cuando tocando fondo, pero Dios no quiere que toques fondo, sino que Dios quiere manifestarse antes de que tengas esas pruebas, porque mucha gente no está preparada para tener pruebas de la vida. Muchas gentes, desgraciadamente, se quitan la vida, viven en depresión, en agonía, en constante afligir su espíritu, su alma. Hay mucha gente que su alma está enferma. Su cutis está demacrado, está seco. Aunque veas que sonríe, que canta, que come, que duerme, que trabaja, etcétera, hace lo que tiene que hacer, pero su alma está enferma. Necesita al médico divino. Un corazón triste seca los huesos, pero el espíritu alegre es un buen remedio, y ese espíritu alegre es a través de Jesucristo. No es a través del dinero, no es a través de la fama, no es a través de tu fortaleza propia, que te sientas único y que tú todo lo puedes hacer porque estás joven. Tú todo lo puedes hacer porque tienes un alto coeficiente intelectual, y que no necesitas de Dios, y que te olvidas de Dios, te separas de Dios. Pero recuerda que siempre existe un elemento espiritual que se llama muerte. Es un espíritu que es la muerte, y esa muerte va a donde Dios le mande. Tú tienes un día especial que te tienes que reunir con Dios, especialmente tienes una cita. Puede llegar ese espíritu de muerte a ti, puede llegar a alguna otra circunstancia repentina que llegues a morir, pero tienes que estar preparado para el futuro, y ese es en Jesucristo. Tu alma tiene que aprender a vivir. Tu alma tiene que sanar, tu cuerpo tiene que sanar, tu espíritu tiene que sanar a través de tu fe. El varón de Dios le dice, Dios afirma una omnipotencia ante Job
ante Jacob. Y el varón le dice a Jacob, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob, le dijo, mi nombre es Jacob. Y el varón de Dios le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino ahora Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No morí, porque vi a Dios cara a cara. Esos acontecimientos de manifestación de Dios son únicos, nada más, en el pueblo de Israel, en sus escogidos. Y aún hoy en día con sus escogidos, aunque no sean del pueblo de Israel genéticamente, pero son a través de la fe, a través del Mesías llamado Jesucristo. Hay hombres que tienen manifestaciones de Dios visibles y cara a cara con Jesús. A grosso modo, Jacob se aferró a Dios por una bendición. José se aferró a Dios por una bendición. También se aferró. No decayó su semblante, no decayó su fe, y él seguía firme. Ambos tuvieron un encuentro con Dios soberano, poderoso y en su deidad. Deidad es, la deidad de Dios se manifiesta como un ser supremo, eterno, soberano, santo y justo. Este concepto se extiende a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por eso Dios posee esos atributos de eternidad y omnipresencia. Dios es todo, en todos y sobre todas las cosas. ¿A dónde iremos si no es solamente a Dios? ¿Quién nos da la salida de nuestros problemas? ¿Quién nos enseña a salir adelante? Busquemos a aquel que es poderoso para deshacer las obras del maligno, y su nombre es Jesucristo, el Mesías prometido ahora en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia, en tu descendencia. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y maravillosas y ocultas que tú no conoces. Ahora no se lo está diciendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Ahora te lo está diciendo a ti directamente. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas maravillosas que tú no conoces. Para la gloria de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para la gloria del Señor, dándole gracias por estos momentos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu pueblo que te alaba, te glorifica, te escucha. Desea aprender más de ti, Señor, a través de tus ungidos, a través de tus hombres de fe. Alábale, Señor, bendice a tu pueblo. Acércate a ellos, muéstrate también a ellos, Señor, conforme a tu promesa que les has dado. Clama a mí y yo te responderé. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios que cumple las promesas a través de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga.